¿Planeas tu contenido en redes sociales? ¿En función de qué lo haces? Un podcast de Agencia Posmo Sapiens. Hola a todos y todas, bienvenidas a Posmo Sapiens, el podcast de tus redes sociales, el podcast del Community Manager primerizo, el podcast de la persona que quiere tener presencia en redes sociales. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, un poco cansado, mucho cansado, yo diría. Ha sido una semana agitada, pero bien, bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo? Hoy vamos a presentarnos primero que nada. Sí, Mi como nombre, siempre. mi nombre es José Barajas. Como siempre se nos olvida, pensamos que como estamos en confianza, ya todos sabemos los nombres de todos, pero no es así. Mi nombre es José Barajas, soy parte del equipo de Posmo Sapiens. ¿Tu amigo? Mi nombre es Rafael Ángeles. Muy importante cómo nos encuentran en Twitter. A mí Sí, me pueden encontrar como La Tinta Roja, a ti. sí, a mí como Pepe Naipes. Un Así. contenido de calidad. Está de más decir que de mucha Sí, por calidad. ahí tuiteamos hoy. Sí, Sí, tuiteo. algo maravilloso. Ahora sí, Ahora sí, ¿de ahora qué sí. vamos a hablar hoy, amigo? Vamos a platicar un poco, una introducción realmente. ¿Qué son las redes sociales? ¿Para qué las queremos? Y un poco de cómo utilizarlas. Vamos a platicar por qué no hay que ser tan emergentes, sino hay que ser espontáneos, pero con planeación. Es un equilibrio muy delicado que si lo mantenemos bien, y estoy seguro que podemos hacerlo, que cualquiera puede hacerlo con algo de dedicación, puede tener muy buenos resultados. Puede poner a trabajar sus redes sociales para él y siempre y cuando tenga un objetivo definido y una planeación estratégica, puede tener muy buenos resultados, insisto. Sin duda, pasa muy comúnmente que nos incorporamos a redes sociales porque decimos, es que tenemos que estar ahí, ¿no? Porque mis clientes seguro están allí, muy seguramente allí voy a vender, ¿no? Y nos lanzamos y no sabemos realmente qué nos pueden ofrecer las redes sociales o cómo hacerlo, ¿no? O a veces creemos que por estar simplemente allí vamos a tener como ciertos objetivos. Entonces lo primero que quería preguntarte, y para que el público lo supiera, ¿cómo funcionan las redes sociales? O sea, ¿cuál es el negocio de las redes sociales? Porque a nosotros nos salen gratis, bueno, Sí, según, más o menos. ¿no? Pero ¿cómo funcionan las redes sociales? Claro. Las redes sociales funcionan un poco con este principio de que si tienes una oferta, probablemente tú seas el producto un poco. En ese sentido, el producto no somos como tal nosotros, sino son nuestros datos, ¿no? Las redes sociales se fortalecen, las redes Sí, sociales son una gran inteligencia artificial, es un cerebrote, hagan de cuenta, que se va nutriendo con nuestros datos, ¿no? Por eso este meme de Mark Zuckerberg así siendo un reptiliano, sí, pues más o menos, ¿no? sí, realmente. Van aprendiendo de nuestro comportamiento, lo que hacemos es darles acceso a nuestra vida, porque además consideremos qué hacemos en redes sociales, ¿no? O sea, posteamos nuestra vida. Tenemos a qué hora nos despertamos, pueden estimarlo muy fácilmente, pueden estimar también a qué hora nos dormimos, qué cosas nos gustan. Está este tema de que el celular te escucha, entonces Sí, esta información pues también la van almacenando en las redes sociales y les invito a que hagan la prueba. Un día quédense junto a su teléfono, que es algo que pasa todo el tiempo. casi automático. Hablen de cualquier cosa, hablen de mascotas, de tenis, de ropa, de viajes, sobre todo de viajes, funciona mucho. Sí, Denle un tiempo, estoy hablando de una hora, y de repente les empezaron a llegar ofertas de viajes, ¿no? Ya tendrás tu viaje a Cancún, tendrás tu viaje a Canadá, a donde quieras, ¿no? Ese es el negocio de las redes sociales, ese que absorbe toda esta información y después esto, pues, no sé si esté bien o mal. pues sí, lo han planteado de distintas maneras, ¿no? Recién salió el documental El dilema de las redes sociales, que exagera, pero plantea el hecho de que tienen prácticamente un tótem, ¿no? De nosotros mismos que va determinando incluso cuál será nuestra siguiente reacción. Esa es la parte más fatalista. Tampoco es espantarse, pero sí saber cómo funcionan, porque de esa manera es que llega gratis a nosotros, ¿no? Hoy tenemos una moneda de cambio que a veces no identificamos, que es nuestra experiencia digital, o sea, nuestra interacción. En la medida en que más tiempo interactúes, pues ellos sabrán de mejor manera qué ofrecerte. Ahora, Claro. esto tiene un beneficio que estaremos contando en otro podcast, que es el poder lanzar publicidad Exacto, dirigiéndote al público específico, que es una maravilla, ¿no? exacto. En la televisión sería imposible definirlo, aunque más o menos lo hacían con los horarios familiares, el horario Justo. infantil un poco, pero no es tan agresivo y tan efectivo, sobre todo como esta cuestión, ¿no? Eh, entonces, identificar esto nos va a ayudar primero a entender por qué entramos, ¿no? Y en función de qué entramos y
cómo podemos identificar allí el movimiento, ¿no? Que además no son datos ocultos, no es como que sea ahí operando. Esto se lo contaremos también en otro podcast. Puedes acceder a las métricas de tus usuarios, ver de dónde son, hombre o mujer, o si no se identifican con ninguno de estos. También es un Podría mercado. ser, sí. A qué hora se conectan, ¿no? ¿Qué les gustó, qué les disgustó? Entonces, tampoco es como algo tan secreto. Pero esto me llevaría al siguiente tema. ¿Cuál crees que sea o sea, nos incorporamos a redes sociales, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo comienzo? ¿Cuál es la estrategia, digamos, que hay que seguir para poder triunfar? Sí, es una pregunta importantísima porque de repente hay gente que piensa que las redes sociales son como un aparador. Entonces tienes tu producto, ya pusiste, incluso yéndonos un poquito más allá, ya pusiste tu tienda, ya pusiste tu oferta y pues te sientas, ¿no? Como esperar a que la gente Nada llegue más y dices, pásele, güerita. no ya. es tan así, no es tan así. Se parece un poco a la paca, quizá, que tienes que estar gritando tu Sí, me parece contenido, que ¿no? sí. Tienes que estar gritando tu contenido y además me parece que, pues también como en la paca, tienes que hacer contenido divertido para que a la gente Tiene le que ser llame la paca de atención, calidad ¿no? Paca de también, no calidad puede en primera ser, palabra. sí. Ujú. Sí, justamente hay un principio que a nosotros nos gusta manejar con nuestros clientes y porque creemos y que así funcionan las redes sociales. Y el principio es muy básico, es que no todo se trata de vender. Y esto pudiera parecer paradójico porque entonces pues uno dice, bueno, entonces voy a mi red nada más a poner memes o Perder el qué tiempo. onda, ¿no? Y más o menos. Entonces, Sí, pero sí, pero lo que creemos nosotros, y voy a entrar un poco ya al tema más a profundidad, es que tenemos que crear comunidad, tenemos que forjar una relación con nuestros clientes, porque realmente si no eres una marca tan consolidada, si no te consumen por tu marca, es decir, estoy hablando de pocas marcas, sí, de Gucci, de Ferrari, Homo de, sapiens, algo ya digamos, algo consolidado, ¿no? Sí. establecido, yo creo que poca gente te va a comprar porque eres tú, sino más bien lo que tienes que forjar es una relación en la que se identifiquen contigo, los hagas sentir bien y Exacto. es el juego del sentimiento, o sea, es feo, pero hay que saberlo y hay que decirlo. Sí. Una vez que lo haces sentir bien, una vez que les haces saber que puedes resolver un problema y sabes cuál es su problema previamente, ya les puedes ofrecer tu producto y tendrá sentido, ¿no? Sí, exacto. El camino de las redes, eh, como la mayoría de los grandes negocios, comienza Sí, como algo atractivo, que simplemente no pasa nada, no pierdes nada. Pero sí la estrategia tiene que ser profunda y tiene que ser cómo consigo ser el centro de atención en el mismo espacio donde está Cristiano Ronaldo, exacto. ¿no? ¿Cómo consigo ser el mismo foco de atención donde está Coca-Cola, donde está, o sea, ¿qué te cuento? Millones de personalidades, ¿no? Amazon. Entonces llega uno con sus poderosísimos 5 likes en su página y cómo hacerse atractivo, ¿no? Pues de ninguna manera vender nuestro producto de golpe va a conseguir muchos No. resultados porque el usuario va a divertirse. O sea, nosotros comenzamos este podcast explicando cuál era el negocio fundamental de las redes. Ah, mira aquí. Listo. ¿Cuál era el negocio de las redes? Visto así, el usuario no siempre sabe que este es el negocio, por lo tanto se comporta de una manera, nos comportamos de una manera caprichosa, ¿no? Voy a divertirme, no me estés molestando, dislike Claro. si hiciste las cosas mal, si me estás ahí ofreciendo todo el día que la promo, ¿no? Entonces, la estrategia tiene que ser muy interesante, convertirte en un espacio atractivo, cálido, divertido y muy sutilmente ir introduciendo la parte de la publicidad o de el anuncio, que es fundamental, lo cual me llevaría a pedirles, si nos están escuchando, que se hagan la siguiente pregunta. Cuando ustedes crearon sus cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok incluso, ¿no? Hasta de YouTube, si fueron más lejanos, de MySpace y empezaron muy temprano, ¿qué es lo que esperaban ustedes de las redes sociales? Que es algo que no dejaremos sin respuesta, pero hacerse el ejercicio va a resultar, ¿no? Porque la mayoría, perdón, la mayoría tiene tres objetivos, que es hacer comunidad, contar una historia o vender. Naturalmente todos se van por vender. Pero hay gente que simplemente quiere contarles a todos que su negocio se lo pasó su abuela y que entonces este negocio con mucho entusiasmo Sí. lo inició o lo continuó. La realidad es que la mezcla de esas tres es la que tiene éxito. Tomar Exacto. solo una no les va a asegurar mucho éxito. Entonces, pues, ¿qué esperar de las redes sociales? Primero, que se conviertan en tus aliadas. Lo ideal es que se conviertan en tus aliadas
y que sean ese canal extra que además en tiempos de pandemia resulta un plus Son maravilloso. fundamentales, sí. Y encima de todo esto que puedas, después de esta estrategia, consolidar y crear clientes, ¿no? Que es el anhelo principal de todas las redes o de la mayoría de los que inician allí con fines lucrativos. Entonces, me llevaría a hacerte otra pregunta. Una vez que le hicimos esta pregunta al usuario, ¿cuáles son los objetivos y alcances que son necesarios para tener éxito? Pero me lo cuentas después del corte Bien. comercial. Estamos muy felices de compartir contigo que estamos estrenando página web. Ya nos puedes encontrar en www.agenciaposmosapiens.com. En esta página podrás encontrar los servicios que ofrecemos como marca, puedes saber de quién se conforma el equipo de Posmosapiens, pero sobre todo puedes ingresar a nuestro blog, donde compartimos contigo consejos, herramientas y novedades sobre el mundo del Community Manager. Recuerda www.agenciaposmosapiens.com. Somos el medio. Continuamos. Bien, entonces te decía que cuál es, o sea, sabemos ahorita y lanzamos ahí un poco que debería existir estructura y estrategia, ¿no? Ujú. Entonces, cuando uno comienza, yo soy nuevo, estoy chiquito, voy entrando a las redes, ¿qué me recomiendas tú que tenga que hacer de principio o cómo establezco una estrategia o qué objetivos medibles podría yo buscar si voy comenzando en mis redes? Sí, la de entrada podría ser ir consiguiendo likes como tal, ¿no? En otro podcast, porque todo lo estamos haciendo a Que esto futuro, es por porque esperamos partes. que el mundo siga, Sí, yo. pensemos que será así. Exactamente. Podemos hablar de los periodos de obtener likes y luego de retenerlos, ¿no? Pero en un principio yo creo que tienes que sentarte, antes de empezar a publicar, tienes que sentarte y tienes que empezar a establecer tus fundamentos, que no están hechos en piedra, o sea, pueden ir cambiando, pero sí es importante que establezcas justo quizá dos cosas. La primera, quién es tu cliente. Y a partir de eso sacas varias cosas, ¿no? Estableces quién es tu cliente, le puedes poner incluso un nombre, que es un ejercicio que tú haces, le puedes poner una edad, le puedes poner un sexo, un género, le puedes poner un poder adquisitivo, que eso es fundamental, o sea, saber más o menos cuánto gana o en qué rango está tu cliente, porque a partir de ello se derivan sus hábitos de consumo, tal vez, ¿no? Sí, sin duda. Y una vez que lo tienes, vas a saber cómo hablarle, porque no le puedes hablar igual a la gente que de clase media, no le hablas igual a la gente que le vas a vender un Ferrari que a la gente que le vas a vender paca, aunque las dos personas son igual Pueden de ser, valiosas, exactamente. claro, Y e puede igual de ser la misma rentables. persona. Y En puede ser la una de misma, esas. claro. Sí, porque además nos comportamos diferente, eso es importante también. Nos comportamos diferente en las distintas redes sociales, incluso, ya no digas en dos perfiles, en un Sí, fake y en uno real, ¿no? Sino somos muy diferentes en Facebook que en Instagram, ¿no? En sí. Instagram tendemos quizá a ser un poco más presumidillos. Sí, mucho más exuberantes, ¿no? Sí, claro. En Instagram nadie está triste, nunca. Nunca, y además nadie desayuna huevito con No, frijoles. no, nadie. Es Exacto, imposible. parece que comemos como una vez al mes en Instagram, Sí, ¿no? O pues sea, además, pero además uno se queda con esa idea, ¿no? O sea, por claro. ejemplo, el otro día estaba cenando tu caviar, me acuerdo que subiste, Ah, sí, ayer. y, y yo me quedé con esa idea de Pepe todos los días cena Mm, caviar, porque es interesante cómo funcionan las redes claro. sociales, No, ¿no? no, regularmente es huevito. Sí, 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 sí. regularmente es más huevito con frijoles que caviar, Sí. pero en realidad nunca ha sido caviar, pero es interesante Era un cómo... guarache. Era un guarache. Es interesante cómo son unos genios los que hicieron la estructura de las redes sociales Sin al duda. final. Entonces sí te incitan a entrar en una dinámica muy distinta, ¿no? En Twitter eres bien analítico Ajá, y claro. además muy creativo para tirar la pedrada. También no puedes simplemente decir, o sea, en Facebook sí podrías entrar y tener 1000 likes y le dices a un político, pinche corrupto. En Twitter tendrías que encontrar una forma atractiva de burlarte de Exacto. esa parte, ¿no? Y en Instagram sí ser como la estrella. Sí, Pero en Instagram como que nadie tira hate además, ¿no? O fíjate que poco. sí, eso ¿Sí? es muy interesante. No digo, es muy interesante. En Instagram no se presta. Ok. Incluso yo sigo algunos políticos y no, fíjate que no. Muy interesante. Porque además la prioridad no es el debate en Instagram. Es Exacto. como la foto, ¿tiene éxito o no? Y
y claro que puedes comentar, pero no tiene tanto. Es como el fosfo. El fosfo, En sí, Instagram eso es el fosfo, es ¿no? una joya. Totalmente desviar. Sí, justo. Y entonces a partir de eso, saber cómo le vas a hablar a tu cliente una vez que sabes quién es y hablarle diferente en todas las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, nosotros que estamos quizá más metidos en Facebook, sabemos que la estrategia es hacer comunidad. Eso también es interesante. En Sí, Facebook exacto. es comunidad. En Instagram y en Twitter también, me parece, son individuos, ¿no? Sí, Entonces, una vez que en Facebook estableces tu comunidad, cosa que no es sencilla, ni te va a tomar 2 semanas, ni va a ser a prueba de balas, o bueno, tal vez sí. quizá. Pero bueno, una vez que estableces tu comunidad, ya vas a poder venderles. Una vez que, quizá el esquema sea el siguiente, presentarles un problema Bien. que de antemano sabes que tu producto va a resolver. Les presentas un problema, les presentas todo el contexto para que ese problema tenga sentido y digan, ah, puede que tenga este problema, ¿no? Yo me identifico, ¿no? Allí. En el ejemplo de una bicicleta, no puedes llegar a vender una bicicleta porque, o sea, no necesariamente quieres una bicicleta, ¿no? O no todos queremos una No bicicleta. de cero, digamos, se te ocurre, Claro, ¿no? sí. Sí. Entonces, una vez que le dices, ah, bueno, es que hay un problema de obesidad en el país. Y a lo mejor, perdón, a lo mejor creas una nota donde dices, Exacto. científicos dicen que la bicicleta va a cambiar el mundo, ¿no? Y todavía no estás vendiendo, pero la lanzas Total. allí. Pero ya lo tienes en la cabeza, ¿no? Exactamente. Ya el cliente lo tiene en la cabeza y dice, ah, oye, pues una bicicleta está bien. Yo me acuerdo que de niño tenía una bicicleta. O yo vi que mi vecino está bien mamey y tiene una bicicleta. A lo mejor yo quiero estar bien mamey. Y una vez que pones ese problema en contexto, además, que lo pones en su realidad, porque, por ejemplo, si te ponen una nota de el Ferrari es el coche más rápido del mundo, pues sí, o sea, sí, pero si lo dejo fuera de mi casa. Pues sí, o a lo mejor lo más que puedo es comprarme una lapicera de Ferrari. O sea, Bueno, unos tenis. Sí, claro, que esa estrategia, como muy diversificaron, buena, fue Volkswagen acaba interesantísimo. bueno, está lanzando apenas Volkswagen ya su línea de ropa. Sí. Porque, pues sí, te vendo el ideal y luego te digo, pero mira, también te alcanza para esto. Sí, sí. No te alcanza para el Ferrari, pero sí para Pero, los tenis. Sí, y uno corre así rápido. Pero Como el Rey rapidísimo. McQueen, El otro día yo fui a las Cuchao. tortillas en chinga con unos Sí, tenis. a los sopes. Coqueta y audaz eran, pero corrí muy bien. Y una vez que el problema está en nuestro contexto, con todas las estrategias diferentes como las que ya comentamos, ya le puedes empezar a vender. Ya le dices, ah, tienes este problema, acuérdate que tienes este problema. Sí. Y que este medio, por ejemplo la bicicleta, este medio te va a dar todo esto, te va a dar salud, Sí. te va a dar cierto estatus, te va a hacer feliz. Al final es eso. Sí, la felicidad es algo que todos buscamos y Claro. que todos nos venden de esa manera, ¿no? El gran ejemplo de Coca-Cola, que es el monstruo que jamás te va a decir compra Coca. Ya no tiene la necesidad. Claro, es una estrategia de años, ¿no? Pero ya te habla de la felicidad de compartir con amigos, de ser felices, ¿no? Y ese tipo de cosas es al que debemos aspirar. ¿Qué otra cosa importante que mencionar? Cuando llegue el momento de la venta, incluso aunque ya hayas hecho una previa, tampoco tienes que ser tan agresivo, ¿eh? Tampoco No. es compra mi bici ya. Tampoco es llegar como de esa manera, es No. sutil, siempre con la sutileza, ¿no? Porque la liquidez con la que se nos pueden ir los likes es impresionante. Si una persona se disguste, se vaya o diga simplemente ya no me interesa, es impresionante. O hasta te agreda, ¿no? Porque pensando, otro concepto interesante que deben conocer es el del prestigio digital, que cuesta mucho hacerlo, cuesta mucho tener una vinculación con los clientes, cuesta mucho que seas un ente respetable en redes sociales, pues, y con una mala reseña se te cae todo, ¿no? Se te cae todo, si te dicen que no entregaste, si te dicen que tu producto está mal, si te dicen que eres una estafa, aunque no lo seas. Sí, fatal. Es muy importante también hablar de planes de contingencia, que lo hablaremos en otro episodio. Sí, gestión de crisis fundamental. Y esta parte de hacer comunidad tiene que ver también con el hecho de que porque a veces, o sea, Facebook e Instagram, todas las redes nos dan muchas opciones para interactuar con el usuario. Pero el punto es, si yo en Instagram con 100 likes publico, ¿qué desayunaron hoy? Nadie me va a contestar porque no tienen ni idea de quién soy, no he hecho esa consolidación, ¿no? Te van a decir qué te importa. Pues sí, o te van a decir viejo lesbiano, quítese de aquí, ¿no? En cambio, siguiendo este ejemplo de las bicis, si tú publicaras, ¿no? ¿Cuál es tu modelo favorito? Y a lo mejor pones una foto de una bici vieja, ¿no? La melancolía. Puede que ya encuentres interacción con ellos. Es todo un mundo y es algo muy interesante, pero el principio es, no todo es vender. Eso es lo que... Eso es lo que queremos que se lleven. Y pasando al otro tema, que es el que complementa y justifica muchas de estas cosas, que es el tema sociedad del conocimiento. Lo señalo ahora porque al final estamos incluyéndonos a un mundo
un mar de información, ¿no? O sea, decíamos, estamos en el mismo espacio donde está Cristiano Ronaldo, o donde está, no sé, ¿quién más te gusta que esté ahí triunfando? Digamos, el Canelo. El Canelo. Tiene unas camionetotas, el Canelo. No, tiene una colección impresionante de... Sí, y es loquísimo, ¿no? Como de repente el mundo evolucionó y podríamos mandarle un mensaje al Canelo. Pues sí, estaría bien. Y te puedes responder, te puedes hacer viral. A lo mejor hasta viene al podcast un Pues día. sí, en una de esas. Nada más escucho. Así si lo escuchan entrenando. Se está pegando, pues ¿no? si no quiso hablar, pero está entrenando aquí con nosotros. Ya todos bien golpeados. Ya con el bofe bien madreado. Sí, la sociedad del conocimiento es este espacio digital, este espacio que no vemos y en el cual ya nos comunicamos todos y todas. Algunos ya lo entendieron, otros simplemente Sí. nos cuesta trabajo entenderlo. Y otros pues ya lo entendimos de maravilla y navegamos allí, ¿no? Que es este espacio que no se toca pero existe y que ya se nombra como un espacio físico. Es su WhatsApp, ¿no? Exacto. Es su Facebook. Métete a tal página, que en realidad no lo estás haciendo físicamente. Y todo esto conlleva que cada uno de estos espacios tengan, para bien o para mal, la capacidad de crear información y compartirla. Esto para bien pues nos ayuda a que nosotros tengamos aquí un podcast y lo podamos publicar. Ujú. Pero para mal ayuda en que una persona que no estudió nutrición te diga que la dieta del agua y las hojas verdes es la que te va a salvar, ¿no? Sí. O que te diga que la diabetes se cura con 2 tés de cáscara de plátano, ¿no? Y esto tiene pues un aspecto muy negativo. Y entonces tienes que medir que te estás incorporando, tienes que identificar que te estás incorporando a un mundo, a un mar de información que es muy atractiva, que es muy seductora, que tienes a Luisito Comunica compitiendo contigo para hacer un video. Sí. Entonces, tienes que hacerlo de la mejor manera para ser atractivo. Ese es el meollo también de que no basta con que nada más publiques. Lo ideal siempre es contar con expertos que te estén acompañando para publicar, para que tu contenido sea atractivo y sobre todo genere algo llamado identidad gráfica. O sea, que digan, este es mi post, mi identidad. Aunque hay muchas herramientas que nosotros recomendamos y que sí son bastante útiles, ¿no? Sí, sí. Ojalá algún día nos paguen un patrocinio para que las sigamos diciendo. Por ejemplo. Pero son herramientas muy buenas, pero si no las usas correctamente, tus posts van a ser muy genéricos, ¿no? La idea es explotar esas herramientas para generar mi identidad. Si no te vas a ver como, este post lo descargo en cualquier lado. Sí, además es impresionante eso, cómo ha crecido tanto la producción y de repente ya puedes ver comerciales de alguien no tan caro, o sea, de un producto no tan caro, no con tanto capital y con una producción realmente impresionante. Sí, ya le meten bastante. Y también porque el mundo del community manager sí ha aumentado, Sin duda. ¿no? Entonces, sí ha tenido como bastante éxito. Nos acabó el tiempo, pero creo que sí le dimos al clavo en todos los aspectos, ¿no? Sí. Se logró. Esperamos que se han llevado algo. Que nos sigan en redes, la recomendación. Les Sí. recuerdo, yo soy La Tinta Roja Sí, yo soy Pepe Naipes en Twitter. y nos encuentran como Agencia Posmosapiens también. Nos pueden Así es. visitar agenciaposmosapiens.com. Ahí estaremos poniendo los podcasts y los que sigan y mucho más contenido, por Los que supuesto. salgan, tenemos blog, tenemos ahí la información de los servicios que ofrecemos. Una maravilla para que podamos convivir, coincidir, compartir. Pero mira, ni les dijimos que vendíamos porque estamos haciendo comunidad. Porque al ¿ves? final lo que me interesa es calidez, ¿verdad? Claro. Entonces, desde el principio. No, Muchas no, no. gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente podcast. Esto fue Posmo Sapiens. Adiós.